Hola, ¿sabías que tu voz tiene un gran poder para impactar a todos aquellos que te escuchan? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy hablaremos sobre los recursos paraverbales, lo vocal, cómo empleamos nuestra voz para cautivar y para conectar con nuestro público. Comencemos. Es importante decir que debemos tener una buena claridad. Claridad al hablar. Es como la ejecución musical. Es preciso hablar despacio para articular con claridad, para que el maxilar, la lengua y los labios tengan flexibilidad y precisión en los movimientos. Que articulemos y tengamos un movimiento del maxilar correcto y la lengua, no quiere decir que tenemos que realizar pausas extremadamente largas. Quiere decir que debemos hacer las pausas de forma correcta. Pausas de 5 segundos, pero no podemos tener pausas largas una y otra vez. Podemos tener una pausa larga, pero imagínense si yo estoy dando un discurso de esta manera. La claridad es como la ejecución musical. Es preciso hablar despacio. Suena como un robot, ¿cierto? Se escucha monótona mi voz. Debo aplicar las pausas, pero debo saber cómo aplicarlas. Y debo saber darle un sentido a esas pausas. Las pausas me ayudan, me permiten hablar con claridad, pero debo utilizarlas de forma correcta para que no suene como un robot. Debo utilizar pausas en mi discurso, pero que se escuche bien. Esas pausas me permiten controlar lo que diré, pensar mejor lo que voy a decir, me permite respirar, me permite articular correctamente una palabra antes de decirla, me permite evitar las muletillas. Así que aprende a utilizar las pausas para que tengas un mensaje claro y conciso. ¿Qué es la intensidad? ¿Qué es la intensidad? Es el nivel sonoro de las palabras. Depende de la distancia entre emisor y receptor y la intensidad de los sonidos ambientales. Si yo tengo una gran cantidad de receptores de un público presente, tengo mucho público presente y no tengo un micrófono, ¿qué debo hacer yo? Yo debo aumentar la intensidad de mi voz para que esas personas me puedan escuchar. Yo debo imaginar que mi voz debe llegar hasta lo último. Claro, hay un punto donde ya no se te puede escuchar, pero yo debo tratar de que mi voz llegue a todo el público. Yo debo proyectar la voz, debo aumentar la intensidad para que mi voz la puedan escuchar. Si ese es el caso. Si tengo mucho ruido externo, si tengo mucho ruido, ¿qué debo hacer? Aumentar la voz por encima de ese ruido.
Lo mismo pasa con la música de fondo. Si tú tienes una música de fondo, tu voz debe tener una intensidad más elevada que esa música de fondo, porque si la música de fondo tiene una intensidad superior a tu voz, no te escucharás. Por eso debes saber cómo controlar tu intensidad de voz según lo que estás transmitiendo. Pero eso no significa que vamos a hablar a lo largo de nuestro discurso de esta manera todo el tiempo. No, no vamos a hablar con una intensidad elevada durante todo nuestro discurso. En ocasiones tendremos una intensidad leve, intermedia, elevada, pero eso depende de lo que estamos diciendo. La intensidad depende de lo que estamos diciendo, depende de la cantidad de público y cómo queremos proyectar nuestra voz y depende del ruido ambiental que exista. La intensidad. Si el orador aspira a dar impresión de energía, aumentará la fuerza de la voz. Hablar en voz baja puede sugerir que no está seguro de sí mismo o que no cree en lo que dice. Pero repito, eso no significa que vas a hablar todo el tiempo de esta manera y vas a estar gritando durante todo tu discurso. No, no vas a hacer eso. Recuerden lo que les he mencionado. La intensidad, el volumen de su voz debe cambiar de forma constante. Esa energía debe aumentar y debe disminuir según lo que dices. Pero si tú quieres en un momento determinado causar un gran impacto, evidentemente tienes que aumentar la voz, aunque puedes causar otro impacto con una intensidad leve. Ese impacto puede ser un poco emocional. ¿Qué es la flexibilidad? La flexibilidad es cómo hacer para que las ideas centrales se destaquen sobre las demás. ¿Cómo haces para que las ideas centrales de tu discurso, las palabras claves, las frases que las personas deberían recordar, cómo haces para que destaquen esas ideas? Debes trabajar con todos los elementos juntos: la velocidad, las pautas, el ritmo y el tono. Para que una idea destaque. Por ejemplo, si tú quieres que una frase o una palabra destaque, cambias el volumen, haces una pausa, aplicas otra tonalidad. Por ejemplo, estabas hablando con un tono autoritario y de repente aplicas un tono de voz suave, tranquilo y relajado. Y en ese momento esa idea destaca porque estás cambiando todos los matices, estás teniendo la flexibilidad con tu voz. La velocidad. En su mayoría las personas hablan a una velocidad de 120 a 180 palabras por minuto, pero no es posible hacerlo a una velocidad uniforme. La velocidad debe ajustarse al tipo de pensamiento. Debe ajustarse al tipo de pensamiento. Si yo en mi discurso tengo un momento, unas palabras que son un poco agitadas, enérgicas, eso quiere decir que de repente yo tengo que aumentar la velocidad de mis palabras para generar un impacto de ese mensaje que estoy comunicando. Pero todo depende del mensaje, qué clase de mensaje tienes y cómo tú quieres transmitir ese mensaje. Porque existen momentos en los que debes tener una velocidad rápida, una velocidad intermedia y una velocidad mínima.
con tus palabras. Pero eso depende de lo que estás comunicando, repito. Si tú tienes un mensaje enérgico, con fuerza, con potencia, de repente te puede ayudar a tener una velocidad rápida. Pero si tu mensaje es reflexivo, es pensativo, tiene algunas emociones, quizás te pueda servir una velocidad mínima que te permita hacer énfasis en ese sentimiento o en esa emoción. Por eso la velocidad debe ajustarse al tipo de pensamiento o sentimiento que el orador trata de transmitir. La rapidez en el hablar es un obstáculo para mejorar la dicción y corregir sus defectos. Las personas que siempre están hablando rápido, es decir, en todos sus discursos, siempre hablan rápido, pueden tener una dificultad para corregir su dicción y corregir sus defectos. ¿Cuáles pueden ser esos defectos? Defectos como esos chasquidos que se producen en la boca, esos chasquidos que se escuchan, o esa mala respiración que se escucha de esta manera. No puedes corregir la dicción y no puedes corregir esos defectos si la rapidez y la velocidad de tu voz no te lo permite. Por eso, si quieres corregir la dicción, corregir los defectos, te recomiendo que utilices una velocidad entre mínima y moderada. Porque si hablas muy rápido, es probable que tengas una mala dicción, que tengas defectos y es probable que el público en ocasiones no te entienda porque estás hablando muy rápido. Así que todo depende del mensaje que transmite, pero hay personas que exageran y todo el tiempo están hablando rápido. El hablar rápido puede producirse por distintas razones. La primera es el miedo. Tienen tanto miedo que hablan rápido para tratar de contrarrestar ese miedo, lo cual es una idea errónea porque sigues teniendo el miedo y el miedo seguirá contigo. Es como tapar bacterias con un perfume. Tú te puedes echar el perfume, pero las bacterias que producen el mal olor siguen presentes. Lo mismo ocurre en esta ocasión. Tú puedes hablar rápido para tratar de controlar el miedo y para acabar con tu discurso, pero seguirás teniendo el miedo. No estás controlando nada. No arregla el problema. Sigues teniendo el mismo problema. Así que te recomiendo que utilices pausas, respira y trata de controlar ese miedo escénico. Otras personas hablan rápido porque sus pensamientos están de una forma acelerada. Y es cierto que hablar rápido puede demostrar un poco de inteligencia, puede demostrar que eres inteligente, hablar rápido, pero hablar rápido puede producir sinalefas, que es la conjunción de una palabra y otra que terminan significando otro mensaje distinto al que querías comunicar. Terminas confundiendo al público porque hablas tan rápido que no se te entiende lo que dices. Así que recuerda hablar rápido solo cuando sea necesario, no todo el tiempo. Y si tienes una mente muy agitada que busca decir muchas palabras en poco tiempo, aprende a utilizar pausas. Te controlas con las pausas. Cada cierto tiempo aprende a utilizar las pausas y a emplearlas de manera consciente. Aprende a utilizar las pausas para controlar esa velocidad. También pueden existir otros efectos que son a nivel psicológico y deberías ir a un especialista en caso de que no lo puedas corregir. La velocidad. El hablar lentamente sí ayuda,
pero solo como un ejercicio para frenar el impulso instintivo de correr y así acostumbrarse a utilizar más los músculos de la boca y dominarlos mejor. Por eso hablar lentamente se ayuda para frenar ese impulso de hablar con una velocidad rápida y confundir al público. Las pausas sirven para pautar los pensamientos, del mismo modo que la coma. El punto y coma y el punto final. Las pausas te ayudan a realzar ese pensamiento, esa idea que quieres transmitir. Genera suspenso en el público que dirá, ¿por qué hizo esa pausa larga? ¿Qué me va a decir? La pausa puede llamar la atención de tu público. Sirven para separar las palabras escritas en grupos de pensamientos. Las pausas nos ayudan a separar las palabras habladas en unidades que tienen un significado en conjunto. Ahora hablemos del ritmo. El ritmo se produce por las pausas y por los acentos. El ritmo que tú tienes con tu voz se produce por las pausas que tienes en tu discurso que van produciendo ese ritmo en conjunto con los acentos. La relación entre los acentos y las pausas crea esa cadencia o pulsación que se conoce con el nombre de ritmo. Por eso es importante que aprendas a utilizar las pausas. Tono. Por ejemplo, tú puedes tener distintos tonos en tu discurso. Voy a leer este texto con distintos tonos. Para dar más sentido y mayor expresividad a la palabra, debe graduarse con pequeños matices diferentes. Ese es un tono que puede ser autoritario. Otro tono que puede ser el siguiente. Para dar más sentido y mayor expresividad a la palabra, debe graduarse con pequeños matices. Es un tono un poco más melancólico. Para dar más sentido, mayor expresividad a la palabra, debe graduarse con pequeños matices diferentes. Un tono un poco molesto. Y esos son los tonos que te ayudan a expresar la intensidad y el volumen de la voz. Son los matices que hacen la diferencia en tu comunicación. Porque te ayudan a dar más sentido y mayor expresividad a la palabra. Debe graduarse con pequeños matices diferentes. No utilices un mismo tono durante toda tu presentación porque aburres. Tendrás una voz monótona como una línea recta. El énfasis es la fuerza de expresión con la que se quiere realzar la importancia de lo que se dice. Dar sentido a lo que se dice. Acentuar lo que tiene más interés. Cuando queremos hacer énfasis en una palabra, en una frase o un pensamiento, añadimos fuerza a la expresión con la voz y con los gestos. Por ejemplo, una palabra. Énfasis. Aumentas la voz y aumentas los gestos que aplicas. O puede ser todo lo contrario. Cuando quieres hacer un énfasis, pero en otro sentido, ¿qué es lo que debes hacer?
Estás hablando de una forma normal y de repente haces un énfasis totalmente distinto. Puedes hacerlo aumentando la voz, disminuyéndola. Se trata del cambio que ejerces en la fuerza de la expresión, en lo que estás comunicando, y eso puede llamar la atención de tu público. Pon énfasis, equivale al subrayado de la expresión escrita, en aquellas frases en que el emisor quiere llamar la atención de los que escuchan. Es fundamental. La concisión. El orador debe aprender a ser conciso. Debe tener la capacidad de convertir lo aburrido, largo y tedioso en algo que deleite, que conecte y que inspire. Debe tener la capacidad de convertir el exceso de información y simplificarlo en algo que el público pueda entender. Esa es la concisión. Utilizar solamente las palabras indispensables, justas y significativas para expresar lo que se quiere decir. La concisión es enemiga de la redundancia. El titubeo excesivo obstruye los canales de la comunicación. Así que aprende a ser conciso. La coherencia es la relación entre las ideas expuestas que deben ser lógicas. Si yo en mi mensaje transmito tristeza, ¿cómo debe ser mi voz y cómo debe ser mi lenguaje corporal? Tristes. Si mi mensaje no está relacionado con mi voz y mi lenguaje corporal, no tengo una coherencia entre el mensaje que estoy transmitiendo, la voz que aplico y el lenguaje corporal que estoy ejerciendo. Repito el ejemplo que di en las primeras clases. Si yo estoy comunicando algo triste, ¿cómo lo debería comunicar? ¿Debo comunicarlo con una voz alegre, emotiva, inspiradora y con gestos alegres? ¿O debo comunicar ese mensaje triste con una voz triste, melancólica, suave, con pausas, calmada, relajada y con gestos serenos? Debo tener coherencia entre el mensaje que comunico y la voz que aplico y el lenguaje corporal que expreso. Sencillez. Se refiere tanto a la composición de lo que hablamos como a las palabras que empleamos. Sencillez es huir de lo artificioso, lo pomposo. Si tú tienes un público general, ¿de qué te sirve decir una palabra artificiosa que ellos no entienden? Creas una barrera de la comunicación. Pero si tú quieres utilizar una palabra artificiosa para educar, para enseñar o para inspirar, debes explicar esa palabra artificiosa. Pero no deberías utilizarla o utilizar una gran cantidad de palabras artificiosas a lo largo de tu discurso, porque puedes aburrir a tu público. O simplemente no te entienden. Así que cada vez que digas una palabra artificiosa, explícala. Explica su significado. Si tú quieres decir una palabra para que los demás aprendan o quieres decir la palabra para motivar, para inspirar, debes explicarla.
Es lo mismo que utilizar el latín en los discursos. Si utilizas el latín en los discursos, debes explicar esa palabra o esa frase que dijiste en latín, porque existen personas que les gusta utilizar el latín porque da como un toque de belleza al discurso, pero si lo utilizas, debes explicarlo al público. Pero debe ser lo más sencillo con tus palabras para que todos te puedan entender. Pero depende del tipo de público, porque si tienes un público donde te entienden cada palabra artificiosa que digas, perfecto. Si ese público te entiende todas las palabras artificiosas que digas, utilízalas, porque es tu público objetivo. Pero regularmente siempre estamos hablando ante un público general. En ocasiones hablamos ante un público objetivo. Modulación. Acción de dar a la voz las inflexiones adecuadas a la expresión de los efectos. Separar en sílabas, logrando en su expresar una armonía para el oyente. La modulación es todo lo que vimos anteriormente. Es la conjunción de las pausas, de los acentos, de los distintos tonos, para que se exprese una armonía en lo que estamos diciendo. Dicción se refiere al pronunciamiento o articulación de las palabras. Articular correctamente las palabras. Si tienes una palabra que es difícil para ti, debes practicar con esa palabra una y otra vez hasta que logres pronunciarla correctamente. Pero elimina la palabra si no estás seguro de poder pronunciarla correctamente hasta que practiques lo suficiente. Porque imagínate que estás en un discurso y ese discurso es muy importante y no articulas la palabra y luego te da pánico escénico porque no sabes articular correctamente la palabra, el nervio ataca tu cuerpo y te quedas inmóvil, tu mente se queda en blanco solamente porque no sabías pronunciar correctamente una palabra. Y todo el discurso se arruina por eso, imagínate eso. Por eso, siempre continúa, siempre avanza, no importa que te equivoques. Siempre tienes que estar dispuesto a continuar con tu discurso, a tomar otra idea, a cambiar con otra palabra, pero continúa adelante. Pero para que no ocurran esos errores, es mejor que practiques esa palabra o simplemente no la utilices. Pero es normal que cada cierto tiempo te equivoques. Lo importante es que continúes adelante y no digas algo como, perdón, eso no era así. Oh, perdón, discúlpenme. El público no sabe que te equivocaste hasta que tú lo dices. El público no sabe que tuviste un error en la dicción hasta que tú lo dices. Quizás estaban pendientes de otro pensamiento o de otra idea que estabas comunicando y realmente no estaban pendientes de ese error. Pero cuando tú dices, perdón, discúlpenme, las personas lo notan. Aparte de que no se escucha bonito, no se escucha elegante cuando dices, perdón, discúlpenme. No se escucha bien en tu discurso. Así que trata de evitar decir perdón o discúlpeme cuando te equivoques. Simplemente continúa adelante y si quieres corregir la palabra, vuélvela a repetir. Te equivocaste con la palabra, la repites otra vez de forma correcta y continúas con tu discurso, pero no te detengas por los errores. Inflexión es el cambio de tono durante la emisión del sonido. ¿Cómo cambiamos el tono de nuestra voz? De un tono triste a un tono autoritario, de un tono autoritario a un tono alegre, para comunicar
distintos sentimientos y emociones. Ahora les daré ejercicios de respiración. A lo largo de este curso también estaré enseñando otros ejercicios, pero estos son algunos de los más básicos. Este consiste en colocarte en una superficie plana. Este ejercicio consiste en colocarte en una superficie plana. Te colocas en esa superficie que sea plana y colocas un libro o un objeto pesado en tu abdomen. Y cuando inhales, cuando tomes aire, cuando respires, debes levantar ese objeto pesado con tu abdomen. Debes levantarlo cuando tomes aire. El abdomen se debe expandir y debe levantar el objeto. Esa es la finalidad, levantar el objeto con el aire que llevas hasta el diafragma. Levantas el objeto cuando tomas aire y cuando exhalas, cuando sueltas el aire, el objeto debe bajar. El abdomen debe contraerse. Repito, cuando tomas aire, el abdomen se debe levantar, debe crecer. Cuando sueltas el aire, cuando lo expulsas, cuando exhalas, el abdomen debe contraerse, debe disminuir. Y de esa manera entrenas la respiración costodiafragmática. Otro detalle importante de la respiración es que es nuestra respiración natural. Pero olvidamos cómo respirar de forma natural. ¿Cómo olvidamos respirar diafragmáticamente? ¿Cómo lo olvidaste? Simple, el estrés. Tenemos tanto estrés que respiramos de esta manera. Y empezamos a respirar de forma clavicular. Respiras de forma clavicular cuando haces esto. Cuando levantas los hombros, respiras de forma clavicular, lo cual es incorrecto porque no estás aprovechando al máximo la respiración. El diafragma está debajo de los pulmones. Es decir, que cuando tú respiras con el diafragma, estás llenando todos tus pulmones con aire hasta llegar hasta el diafragma. Y eso te permite proyectar la voz, controlar tus nervios, pensar claramente, agiliza tu cerebro porque estás llevando oxígeno a tu cuerpo entre una cantidad enorme de beneficios que tiene la respiración costodiafragmática. ¿Y cómo te explico que es natural? Sencillo. Observa a un bebé respirando. Observa a un bebé respirando. ¿Cómo respira el bebé? Costodiafragmáticamente. El bebé levanta el abdomen y lo contrae. Lo levanta cuando inhala y lo contrae cuando exhala. Todos nacimos respirando costodiafragmáticamente, pero por el estrés de la vida empezamos a respirar de esta manera. Y eso genera una enorme cantidad de desventajas. Otra cosa que debes evitar es respirar por la boca. ¿Por qué deberías evitar respirar por la boca? Primero, porque se escucha así. Debes evitar respirar por la boca. En el micrófono se va a escuchar. En la mayoría de los micrófonos se va a escuchar cuando respires por la boca. Así que evita respirar por la boca. Y otro detalle muy importante es que todas las bacterias, todo el sucio de la humanidad entra en tu organismo si respiras por la boca. Así que trata de recordar todo lo sucio y asqueroso de la humanidad
porque todo eso entra en tu organismo cuando respiras por la boca. Todo lo sucio entra en tu organismo. De hecho, realizaron un estudio y puedes acumular a lo largo de toda tu vida 7 toneladas de cosas asquerosas en tu organismo que han pasado por tu organismo por respirar con la boca. Así que respira con la nariz y exhala el aire con las palabras que dices. Tomo aire con la nariz y cuando hablo, boto el aire que respiro. Inhalo y exhalo con palabras. El aire que retengo lo expulso con mi boca con las palabras que estoy diciendo. Pero todo esto debe surgir de forma natural y relajada, porque si te estás estresando en cómo respirar, te aseguro que no vas a respirar diafragmáticamente. Porque la respiración diafragmática es un proceso que ocurre de forma relajada cuando se hace de manera correcta. Pero si estás tratando de esforzarte y te empiezas a estresar porque no puedes respirar correctamente, adivina qué, no vas a respirar diafragmáticamente porque estás estresado, porque no lo estás haciendo de forma natural y relajada y evidentemente no lo vas a hacer de forma correcta. Y toda tu presentación puede salir terrible porque trataste de respirar diafragmáticamente, no pudiste y te estresaste y eso afecta toda tu presentación. Así que trata de respirar de forma relajada, tranquila. Entrena el diafragma como un músculo que debes entrenar de forma constante y la conciencia que tienes de la respiración. Por ejemplo, sabes que estás respirando por la boca. Ah, noté que estoy respirando por la boca. Listo. Tomo nota mental y ya sé que debo tratar de respirar por la nariz. Listo. Eso es la conciencia. Es el primer paso para respirar de forma correcta. La conciencia que tienes en el acto de respirar. De hacer la pausa, respirar por la nariz y luego continuar con tu discurso. Es conciencia de lo que haces, es conciencia de tu cuerpo, es conciencia del momento en el que estás presente. Aprende a respirar diafragmáticamente. Es importante destacar que la respiración diafragmática no la vas a aprender de la noche a la mañana. Depende de la cantidad de entrenamiento que tú tengas. Por ejemplo, si practicas todos los días, puede ser que aprendas a respirar diafragmáticamente en 2 semanas, un mes, o puedes durar meses. Yo me tardé meses para entender cómo respirar diafragmáticamente. Y al inicio me preguntaba, ¿por qué debería respirar diafragmáticamente? Incluso me molestaba con todas las personas que me estaban enseñando a respirar diafragmáticamente. Me molestaba porque yo pensaba, pero no lo necesito. Mi proyección de voz es correcta. Puedo conectar con el público, no necesito respirar diafragmáticamente. Y cada vez que trataba de respirar diafragmáticamente, tenía problemas. No pronunciaba correctamente, me equivocaba, se me olvidaba lo que iba a decir, me sentía mareado, me sentía mal en el estómago. Esos son síntomas normales que le ocurren a muchas personas cuando están aprendiendo a respirar diafragmáticamente. Es completamente normal. A muchas personas les ocurren una cantidad enorme de síntomas cuando están aprendiendo a respirar diafragmáticamente. Pero a medida que te entrenas y dedicas tiempo a la práctica diaria,
Aprendes a respirar diafragmáticamente y aprendes los beneficios de respirar diafragmáticamente. Aprendes el beneficio de proyectar la voz, de controlar tus emociones, de controlar el miedo, de la agilidad mental y del poder increíble de tu voz cuando aprendes a respirar diafragmáticamente. ¿En qué otros lugares enseña la respiración diafragmática? En el canto, para sostener las notas o sostener la voz durante un tiempo prolongado, los artistas deben aprender a respirar diafragmáticamente. O para meditar. Para meditar debes aprender a respirar diafragmáticamente. Es muy importante que aprendas la respiración diafragmática porque tiene muchos beneficios para tu vida, más allá del escenario. Juntos realicemos este ejercicio de respiración. A la cuenta de 3, inhalamos durante 10 segundos. Luego retenemos durante 10 segundos y luego exhalamos durante 10 segundos. 1, 2, 3. Inhalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retengan el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente. Esto debes aplicarlo unas 5 veces al día o unas 5 veces antes de presentarte en público. Pero no debes hacerlo cuando estés en el escenario. Evidentemente. No debes hacerlo cuando estés en el escenario. Es un ejercicio de práctica para practicar la respiración. El siguiente ejercicio de respiración es colocarte de pie. Te colocas de pie en una posición firme y colocas tus manos en esta parte donde tienes la respiración costodiafragmática. Colocas tus manos en esta parte donde tienes la respiración costodiafragmática. Respiras y tratas de inflar el abdomen. Cuando inhalas, lo inflas. Cuando exhalas, se contrae. Cuando inhalas, se infla. Ahora quiero que cuando inhales profundamente y ese abdomen se infle como un globo, quiero que sueltes el aire de forma explosiva, con energía, de la siguiente forma. ¡Ja, je, hi, ho, hu! Lo vas a soltar con energía,
con fuerza. A la cuenta de 3, tomas aire, respiras, inflas el abdomen como un globo y lo sueltas de forma explosiva. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Lo hicieron. Otra vez, vamos a hacerlo juntos. A la cuenta de 3, respiramos, llenamos el abdomen como un globo y luego soltamos ese aire con ja, je, ji, jo, hu. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ja, je, ji, jo, hu. Y esto puedes practicarlo con un clima ascendente o con un clima descendente, aumentando la voz a medida que se acerca al final o disminuyéndola a medida que se acerca al final, y vas entrenando los distintos tipos de volumen y con eso haces distintos tipos de ejercicio. Para la vocalización resultan útiles los trabalenguas. Más adelante en el curso yo les voy a enviar una lista de más de 30 trabalenguas para que aprendan a vocalizar correctamente. Y los trabalenguas nos ayudan con la dicción. Un ejercicio para el volumen es imaginarte que tienes una persona en el último lugar del auditorio. Imagínate que tienes esa persona en el último lugar del auditorio. Debes tratar de que tu voz le llegue a esa persona. De esa manera entrenas con el volumen. El tono. Practiquemos con distintos tonos en la siguiente frase. Practiquemos con tonos de irónico, dudando, asegurando y pesimistamente. No hay duda, soy un suertudo. 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 Eliges una frase y practicas distintas tonalidades con la frase. En el siguiente ejercicio, un diagonal significa una pausa corta y 2 diagonales significan una pausa larga. Leamos el siguiente texto siguiendo los diagonales. 2 diagonales, pausa larga, 1 diagonal, pausa corta. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Buenos días. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de ventas como asesores. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de ventas como asesores. Buenos días. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de ventas como asesores. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de ventas como asesores. Utilizamos un texto y le colocamos los diagonales para marcar las pausas. Para concluir el día de hoy, quiero decirte que tú tienes un increíble poder en tu voz. No dejes que te digan lo contrario. Todos podemos tener una voz increíble que transmita lo que nosotros queremos, pero solamente cuando lo sentimos. Nuestra voz es auténtica cuando proviene de los latidos
de nuestro corazón. Así que escúchate para que te puedan escuchar. Muchas gracias por acompañarme. Ahora procedemos a la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. ¿Quién desea levantar la mano de Zoom? Han escrito mucho por el chat, pero no he leído. Los mensajes del chat son buenos días, buenos días. Angie Leal. Angie Leal, ¿deseas intervenir? Buenos días para todos. Quería hacer preguntas. ¿En qué forma o a través de qué ejercicios, aparte de los que comentaste, podemos extender la capacidad de inhalación para prolongar esa exhalación? La capacidad de inhalación depende del entrenamiento que tienes de tu diafragma. Si tú trabajas con tu diafragma de forma constante, es probable que lo tengas ejercitado y tengas una increíble capacidad de retención del aire. Depende de la cantidad de tiempo que dedicas a trabajar con tu diafragma. Lo ejercitas. Imagínate que es un músculo. ¿Y cómo entrenas ese músculo? Debes ir al gimnasio y debes entrenar todos los días para que se fortalezca. Lo mismo pasa con el diafragma. Debes entrenar todos los días para fortalecerlo y obtienes una increíble capacidad para retener el aire, para inhalarlo y luego soltarlo con las palabras. Ok, o sea que se puede decir que la misma respiración que aplico para cantar es la misma que aplicaría para, en este caso. Eso depende de cómo te enseñaron en la escuela de canto, porque yo he tenido estudiantes que cantan y ellos afirman que tienen que utilizar la respiración diafragmática, lo cual es cierto, pero parece que no los enseñaron muy bien a respirar diafragmáticamente de forma natural fuera del canto. Es decir, solamente utilizan la respiración para sostener grandes notas o mantener la voz, pero a la hora de hablar en público, estos estudiantes que he tenido no pueden respirar diafragmáticamente. Así que depende de la educación que te dieron en la escuela de canto. Si te dieron una buena educación, te funciona para el canto y para hablar en público. Ok, gracias. Gracias. Las personas del Club Guayamurí. Hola, buen día. Hola. Te quería preguntar, ¿a qué velocidad hablas? ¿A qué velocidad hablo yo? Sí, porque planteaste que lo ideal sería hablar entre 120 y 180, o era como el promedio. Quiero saber a qué velocidad habla usted. No, yo hablo a la velocidad correspondiente a las ideas que transmito. No sigo un promedio específico. Seguiría un promedio específico si estuviera en la televisión o en la radio, donde tengo que ser un poco estructurado. Pero yo utilizo una velocidad conforme a lo que digo y lo que quiero expresar. Si me quiero mostrar inspirado, agitado, motivado, utilizo una velocidad rápida. Y si quiero mostrarme calmado, utilizo una velocidad lenta. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Viene alguien más? Ya va. Hola, buen día. Jenny Vázquez, Colegio Guayamurí. Profe, usted habló del ejercicio con el libro. Ese mismo tiempo que explicó del ejercicio que hicimos, ¿aplica para el libro cuando estamos acostados en el piso o es otro tiempo, otra repetición?
No, el ejercicio toma el tiempo que a ti te lleve levantar el libro y luego suprimir la respiración. No tiene un tiempo en específico. Es otro Ok, ejercicio diferente. ok. Muchas gracias. Gracias a ti. Sandra Ramírez. Hola, Sandra. Hola, profe, buenos días. Quería decir que me encantó mucho la clase del día de hoy. Me identifiqué muchísimo con la parte que dice la velocidad, que a veces, por ejemplo, en las clases en las tareas que hemos enviado, yo trato a veces de enviar una nota de voz más larga, pero por el miedo aunque son mensajes cortos, me ha costado un poco hacer esas tareas sencillas. Y me parece muy importante, voy a empezar a practicar la respiración para ver si de pronto me fluye más palabras y hacerlo con más soltura. A lo mejor eso es lo que está fallando. Entiendo, Sandra. Debes entrenarte con la respiración para tratar de controlarlo. Gracias. Gracias a ti. Carmen del Valle. Buenos días, profe. Hola, Carmen. Se escucha como interferencia. Sí, eso es porque tienes dos teléfonos conectados o dos equipos conectados cerca. Profe, bueno, muy enriquecedora la clase de hoy y analizando lo que usted explicó, bueno, llegué a una conclusión y quiero que usted me diga si estoy errada o no. Quiere decir que si yo hago un discurso en donde mis pausas son muy extensas y lo hago muy relajado, con un tono de voz bajo y la velocidad que aplico es lenta, estaría en presencia de un discurso aburrido. Si yo hago una mezcla de estos factores, de estos elementos que usted explicó, o sea, utilizo en un momento determinado un tono de voz bajo, dependiendo de lo que quiero transmitir. Y mi velocidad es un poco, vamos a decir, intermedia, estaría entonces en presencia de un discurso que puede ser motivador. Exactamente, Carmen, pero el orador debe ser capaz de cambiar de forma constante en la velocidad, en el tono, en el volumen. Sí, porque bueno, he observado a algunos oradores, ¿no? He escuchado, en donde pues sí se siente monótona la voz, y entonces, claro, llega un momento en donde causa como eso, pues aburre al público y no hay como un cambio, como usted está diciendo ahorita, no se evidencia el cambio ni en el tono ni en la velocidad de la voz, pues. Exacto. Puede aburrir al público si no produce un cambio. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti. Joe. Joe. ¿Me oyes? Sí, te escucho. Ok, buenos días. Mi nombre es Enio Flores, Colegio Valladolid. Una pregunta, ¿y cómo hacemos con respecto a lo que se refiere a la velocidad de las palabras cuando nos dan un tiempo determinado para dar nuestro discurso? Muchas veces tenemos un tiempo sumamente corto y creo que tenemos que darnos prisa, ¿ok? Entonces ahí es donde yo creo que la destreza del orador en ese cambio de información y todo eso que usted explicó anteriormente es bastante importante. Pero, ¿cuál sería la recomendación que daría usted cuando tenemos un tiempo determinado? A lo mejor yo espero dar mi discurso en 10 minutos, pero resulta que son 5 minutos solo, son 5 minutos los que me dan. Entonces, ¿cómo se hace en esa situación? En ese caso debemos aplicar la concisión, utilizar las palabras adecuadas y no ser redundante, y buscar las palabras que sean más llamativas, atractivas, el contenido más interesante.
porque es un grave error hablar rápido porque tienes poco tiempo. Eso es un grave error que las personas suelen cometer, que porque tienen 5 minutos o 1 minuto y quieren abarcar mucho contenido, hablan rápido para tratar de cumplir con el tiempo, lo cual es un grave error porque pierdes el poder de la comunicación. Lo que debes hacer es buscar resumir ese contenido, explicarlo de una manera distinta y convertir una gran cantidad de información en un fragmento corto que con pocas palabras puedas explicar. El orador debe ser capaz de convertir una gran cantidad de información en algo simple y fácil de explicar en poco tiempo. Lo mismo aplica en los negocios. En los negocios, a los empresarios les enseñan que deben ser capaces de comunicar su empresa, su idea de negocio en 1 minuto. Y si ellos no tienen claro cómo comunicar su empresa o idea de negocio en 1 minuto, tienen que cambiar o deben entrenar o deben estudiar, porque si no tienen la idea clara en 1 minuto, eso significa que no están siendo lo suficientemente concisos o no tienen claro lo que están diciendo. Así que debe ser capaz de decir mucha información en poco tiempo, resaltando los aspectos más importantes de esa información. Continuamos con Leon Chang. Leon Chang. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Profe, quería hacerle una pregunta. No sé si es que yo tengo un problema o debo practicar más, pero no puedo inhalar durante 10 segundos, ni tampoco exhalar durante 10 segundos. Retenerlo sí, pero inhalar durante 10 segundos no puedo. ¿Será que debo practicar más? Debes practicar con ese ejercicio de respiración hasta que tu diafragma tenga la capacidad de tener esos tiempos. De Sí, sí se inhalar, de logra retener y de exhalar. Ok. Y otra pregunta, por ejemplo, en referente a la coherencia, yo creo que a mí se me ha dificultado en algunas ocasiones tener como coherencia. Si estoy hablando de un tema triste, hablar como si estuviera triste. Entonces, ¿cómo puedo mejorar eso? ¿Cómo se puede practicar eso? ¿Cómo se hace ahí? Esos son ejercicios que realizaremos más adelante, pero te adelanto que puedes hacer lo siguiente. Puedes grabarte en nota de voz expresando un texto con cada una de las emociones. Por ejemplo, expresas el texto de forma exagerada con tristeza, de forma exagerada con alegría, con enojo, con rabia, con distintas emociones. Y luego te escuchas. O puedes Ok. hacerlo enfrente del espejo. Lo haces enfrente del espejo y observas tu rostro, observas las expresiones de tu rostro, estás atento a tu voz y lo haces de forma exagerada para aprender cómo se comunica de una manera determinada esa emoción. Y luego lo controlas en tu discurso, porque en tu discurso no lo vas a hacer de forma exagerada, a excepción de que eso es lo que deseas comunicar. En tu discurso lo haces de forma regulada según lo que estás comunicando. Pero en el espejo, la idea es que lo realices de forma exagerada, que practiques una frase o un discurso con cada una de las emociones para ver tu rostro, para ver tu expresividad y debes estar atento a tu voz. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Rocío. Hola, Hola. ¿me escuchan? Sí, te escucho. Hola, buenos días, ¿cómo está? Yo soy de las que tengo el problema del chasquido al hablar, es decir, hago esto. Lo he notado en los videos que había realizado para el colegio con los niños. ¿Qué ejercicio debería trabajar para mejorar ese chasquido, eliminarlo de mi discurso?
Y lo otro que quería preguntarle era que el momento que yo voy a comenzar a hablar, no sé si a los demás le pasa o es mi caso personal, siento que voy a morir un poco. Es decir, el corazón se me acelera muchísimo, inclusive me sudan mucho las manos y siento que en el momento pierdo mi discurso. Es como si un switch me pasara y quedara como en blanco. Luego que ya yo empiezo a ejercer mi discurso, yo salgo adelante, salgo a flote. Pero ese momento que dicen, ajá, ahora con ustedes, Rocío Ibáñez, por decir, y entro, literalmente siento que muero. Entonces, esos ejercicios de respiración me pueden ayudar a mejorar ese instante en el momento que ya yo voy a ejercer mi discurso, o sea, esa sudoración en las manos y ese aceleramiento en el corazón. Sí, Rocío, te cuento una historia. Cuando yo comencé con las clases online, digitales, me pasó algo extraño que no me pasaba en las clases presenciales. Y es que me invadía un miedo que me hacía sentir extraño en el cuerpo, como lo que tú estás describiendo. Entonces me pregunté, ¿por qué me está ocurriendo esto? Y me di cuenta que era por algo sencillo. Tan sencillo como respirar. Se me había olvidado respirar porque el estrés de dar la clase, de estar pendiente de que todo funcione, de tener la iluminación, de que la conexión se dé, ese estrés hacía que se me olvidara respirar. Entonces yo me di cuenta que no estaba respirando. Y como no estaba respirando, todo eso se cargaba en mi cuerpo y me ocurría lo que tú estás describiendo, ese miedo, ese temor, porque no estaba respirando de forma adecuada, estaba olvidando respirar por el miedo, por el estrés, mejor dicho, por el estrés de la situación, se me había olvidado respirar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Sencillo, cada vez que me sentía de esa manera, con esos nervios que invadían mi cuerpo, lo que hacía era lo siguiente, simplemente me calmaba y empezaba a respirar de forma normal, de forma relajada, tranquila. Recordaba que tenía que respirar. Eso fue todo y se solucionó el problema. Cada vez que uno siente esa sensación que lo ataca, es porque tienes una mala respiración en la mayoría de los casos. Aunque hay casos que es por traumas y eso es otra cosa que se debe corregir en otro aspecto. Pero para la mayoría de las personas simplemente se trata de la respiración. Tienes tanto estrés ante la situación de hablar en público, tienes tanto estrés porque todo te salga perfecto, que se te olvida respirar. Y como se te olvida respirar, el miedo ataca, te domina y te controla. Y puede hacer que se te olvide tu discurso, puede hacerte fallar. Lo único que tienes que hacer es tomar conciencia en ese momento y recordar, debo respirar de forma normal, relajada y listo, sin gran esfuerzo. Con respecto a los chasquidos que estabas mencionando, los chasquidos son estos. Exactamente, sí. Yo lo noté en los videos que realicé para el colegio. Entonces quería saber cómo podía trabajar para eliminarlo. Se oye feo. Puedes emplear pausas. Las pausas te pueden ayudar a corregirlo. Cada vez que tengas un chasquido, empieza a aplicar pausas en tu discurso para tratar de corregirlo. La conciencia que tienes de los chasquidos es lo más importante, tomar conciencia. Hice un chasquido, debo tratar de eliminarlo, debo tratar de hacer una pausa, debo tratar de pronunciar correctamente, porque ese chasquido puede ser un hábito, puedo hacerlo de forma inconsciente, puede ser por mis miedos, puede ser por la falta de respiración y empiezo a hacer esos chasquidos que pueden producirse de manera involuntaria. Lo más importante es que te des cuenta de esos chasquidos para que los puedas corregir. Utilizar pausas, leer trabalenguas, también puede ser de utilidad. Bueno, muchísimas gracias. Y grabarte en nota de voz. Grabarte en nota de voz es muy importante para hacer conciencia de esos chasquidos.
Gracias, profe. Gracias, Rocío. León Chan dice que se mareó con la respiración, es normal. De hecho, cuando las personas están en una práctica de respiración diafragmática por primera vez, existe una gran cantidad de personas que les da mareo, se sienten mareadas, pero eso es normal, es completamente normal que te sientas con mareo cuando estás comenzando con la respiración diafragmática. Javier Narváez. Javier Narváez. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Te escucho. Ok, generalmente cuando estoy también modulando, extendiéndome un poco en el discurso, siento que me quedo sin aire. O sea, que empiezo a faltarme la respiración. Entonces, hay ejercicios para aprender a alternar el discurso con la respiración. O el habla con la respiración. Las pausas. En las pausas te tomas el tiempo para respirar. La pausa tiene múltiples propósitos. Utilizas la pausa para respirar y eso te ayuda como a hacer conciencia de que debes respirar. La pausa te ayuda a marcar el paso de la respiración. Ok, gracias. A veces que como uno está pendiente del hilo conductor del discurso, a veces se nos olvida respirar, entonces nos quedamos sin aire. En mi caso. Aprovechas la pausa y respiras. Utilizas ok. la pausa para respirar. Entonces el asunto es hacer buenas pausas. Exacto. Ok, gracias. Nicole Díaz. Nicole. Hola, ¿me escucha? Hola, te escucho. Bueno, buen día. Bueno, yo solamente quiero comentarle, o más bien una duda, tengo una duda, y es que yo tengo dos problemas cuando estoy hablando en público. Uno es que cuando pues es una cantidad, hay muchas personas, yo lógicamente tengo que elevar la voz para que todos me logren escuchar. Entonces, cuando yo elevo la voz, a mí se me escucha esa voz como, se me escucha una autoridad, o sea, como un mando. Se me escucha un poco, por decirlo así, gruesa, no sé si es la palabra correcta, y eso tiende a afectarme a mí a la hora de, pues, de hablar, porque las personas, o sea, quizás piensan, o sea, lo toman o elevo la voz y automáticamente se escucha que hay una autoridad. Entonces, no sé si yo hay algo, algún ejercicio o algo que me pueda a mí solucionar este problema, ya que es feo que aunque esté hablando de un tema bonito, un tema triste o algo, se me escuche eso. Es como una incoherencia de lo que usted estaba diciendo, porque si yo estoy hablando de algo triste, yo quiero que todos me escuchen con una voz autoritaria, eso es algo incongruente, o sea, incoherente. Un tema triste, una voz muy elevada, se escucha mal, ¿verdad? Y también otra cosita, es que yo puedo estar hablando, a mí se me escucha siempre. Yo estoy hablando de X tema, lo que sea, y a mí se me escucha siempre se me escucha eso. No sé si puedo yo evitar que siempre se me escuche o eliminar de una vez ese cuando yo estoy hablando. Con respecto a la primera pregunta, recuerda que el lenguaje corporal tiene el mayor porcentaje de la comunicación. Sí. Así que aplica un lenguaje corporal adecuado al mensaje que estás diciendo, porque de repente no es solamente la voz, sino el lenguaje corporal, porque tú puedes tener una voz autoritaria, pero tú tienes una sonrisa encantadora y la gente entiende otro mensaje totalmente distinto. Pero si tu voz es autoritaria y tienes un gesto firme e inexpresivo, la gente puede entender que estás hablando de forma como una controladora o autoritaria.
Pero si tú cambias el rostro, puedes comunicar otro mensaje distinto. Otra cosa que puedes hacer con respecto a la voz es implementar un volumen elevado para que todos te puedan escuchar, que es proyectar la voz. Pero debes entender que cuando tú proyectas la voz, no necesariamente tienes que tener un volumen elevado para que todos te puedan escuchar. Ese es el poder de proyectar la voz. Tú puedes tener un volumen, digamos que intermedio, y la gente te va a escuchar porque estás proyectando la voz. Eso se hace con la respiración diafragmática. Es un poder que con la respiración logras que tu voz se amplifique, se escuche, sin la necesidad